Hoy vamos a hablar sobre el libro La evolución de la sociedad económica, la 10ª edición, en el capítulo 2 que tiene por nombre La economía anterior al sistema de mercado. Y bueno, vamos a dar una breve introducción que, que en este capítulo más que nada haremos un viaje a la antigüedad y a la Edad Media, que nos ofrece una perspectiva del ambiente que prevalecía en esa época, con un sentido del clima económico dominante, de las principales instituciones e ideas con base en las que los pueblos organizaban sus refuerzos económicos anterior al sistema de mercado que se conoce hoy en día. Para comprender el tema debemos de saber qué es un mercado o un sistema de mercados. Y es nada más y nada menos que un sistema que en la actualidad se practica. Es la economía moderna, por así decirlo. En una sociedad de mercado, pues el problema económico, tanto de distribución como de producción, se soluciona por medio de un intercambio entre compradores y vendedores, es decir, la compra y venta de productos, bienes o servicios. Y claro que tuvo una evolución, y esto venía desde las sociedades antiguas. Dado a esto, ellos no organizaban actividades fundamentales para su crecimiento, mas sin embargo ayudó para el desarrollo del mercado. Y vamos a ver cómo la agricultura fue un elemento fundamental, ya que era una actividad que era un tanto parasitaria de consumo y no era una actividad de producción activa, es decir, que se producía el mismo alimento y más sin embargo no se reproducía, o más bien se reproducía alimento y no se producía en base a ese alimento más alimentos. Esto llevó a la esclavitud, es decir, fue parte de la esclavitud de este proceso, que era una forma pues de trabajo común y demasiado importante. Eh, Además se producía un excedente considerable, claro, al igual que la mayor parte de los sistemas económicos modernos. Dado a esto, dio parte a la riqueza y poder. Como resultado de ello, pues en las sociedades económicas de la antigüedad encontramos que el lado económico de la vida sirve al aspecto político. Y esto servía a los sacerdotes, a los guerreros y a los estadistas, pues que eran superiores a los mercaderes o comerciantes. Y en este punto cabe mencionar que la riqueza seguía al poder y no como en el caso de las sociedades de mercado de hoy en día, pues el poder sigue a la riqueza. En base a esto, pues cabe mencionar que el feudalismo, que es una vida económica medieval que surgió de la desorganización catastrófica que siguió a la caída de las leyes y el orden del imperio claro romano, pues a esto se caracterizaba por una forma de organización única llamada sistema feudal, en la que señores, que eran los que representaban a los altos poderes, tanto político, militar, económico y social, es decir, tenían el poder. Y cabe mencionar que ellos pues tenían siervos, que eran los que pues les trabajaban en parte sus tierras. Los señores feudales tenían tierras y los siervos le trabajaban una parte de esa tierra, ya sea la mitad, ya sea una cuarta parte de esa tierra. No se sabía, en base a la repartición de los señores, pues los siervos trabajaban. Y pues fíjense que esto fue un sistema de esclavitud, porque los siervos tenían que trabajar para tener pues una miseria de pago, o más bien para tener vida, para tener seguridad. Y esto pues en verdad no aportaba en nada a su vida económica. Pasamos por el sistema feudal, pues sobre todo en sus primeros años, que comprende del siglo VI al siglo X, pues fue un sistema económico estático, en verdad, es decir, que no progresaba. Y esto consistía
en el que los pagos monetarios desempeñaban un papel sin importancia. Es decir, la autosuficiencia, perdón, era el propósito principal y la característica más sobresaliente del feudo. Dado a esto, claro, pues los, los campesinos tenían que sobresalir o buscaban sobresalir, y pues para esto había ferias, que junto al feudo existía la vida económica de las ciudades, y que en estas el intercambio monetario tenía un papel mucho más importante, al igual que la organización de una vida económica más activa en la institución de las ferias. Las ferias era ese lugar donde pues se podía intercambiar bienes o servicios, además de que pues bueno, en ese tiempo también, como existía la iglesia y todo eso, pues era más un ámbito religioso. Y obviamente, como toda sociedad tiene que progresar, se crearon los gremios. Y te preguntarás, ¿qué es un gremio? Y pues bueno, el gremio era la forma principal de organización de la producción en los poblados y ciudades. Los gremios pues son muy diferentes a los negocios modernos, o bueno, eran, porque ya quedaron en el pasado. Y esto se debe porque desalentaban la competencia y la búsqueda de ganancias, e imponían reglas generales sobre los métodos de producción, índices de pagos, prácticas mercantiles, etcétera. Es decir, claro, ya era un, pues, un desarrollo, mas sin embargo aún seguían siendo de esa forma esclavos. Los gremios todavía no le llegaban a lo que es hoy la economía que tenemos hoy en día, que es el sistema de mercado. Porque ahí más que nada los gremios se trataban de, pues de que ya empezaba a haber diversidad, el herrero, el albañil, el costurero, por así decirlo, más sin embargo aún trabajaban en un en un instructivo, por así decirlo, es decir, que tenían que hacer pasos a seguir, en donde no tenían mucha libertad. Entonces la libertad es lo que todavía no tenían tan desarrollado. Después de eso, abrimos paso a la usura. Y bueno, durante toda la Edad Media, pues la iglesia, que era el alto más arriba, una organización principal social de la época, pues sospechaba o tenía varia consternación de la actividad de compra y venta. Esto se reflejaba el disgusto, bueno, se reflejaba su disgusto por las prácticas explotadoras de la época. Y pues en parte era una consecuencia de un rechazo ancestral al hecho de ganar dinero. Y en especial a la actividad presentar del dinero, o sea, la usura. Los líderes religiosos de la época se preocupaban por los precios justos. Esto fue la gran problemática. Y no podían admitir que la actividad de compra y venta sin regulaciones pudiera dar lugar a los precios justos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se basaban mucho en los precios, que llegaron a tal grado de decir, ¿saben qué? Vamos a mantener un precio pues pues justo, es decir, si una naranja vale 5 pesos, se mantiene la naranja 5 pesos. No había esa libertad pues, saben que la naranja tú la puedes dar en 5, tú la puedes dar en 6, claro que no. Se mantenían en un precio consistente. Y pues, en base a esto la iglesia intervino mucho, ya que si alguien no cumplía esas expectativas, es decir, no promovía, no daba los precios justos, es decir, la publicidad estaba estrictamente prohibida, igual que el mismo precio a todos los productos y varias instrucciones que aún no daban libertad a esa economía de mercado que hoy en día se tiene. Y de tal grado que si se llegaba a, a violar esas reglas, pues había condenas tanto como de mochar las manos, o ya había sanciones y todo eso. Y esto claro que apoyó al sistema de mercado que hoy conocemos en día. Todo esto fueron necesarios tres cambios importantes para convertir a la sociedad medieval antigua en una sociedad
de mercado, es decir, que ya haya cambiado esas tradiciones, esas cosas que se vivían en la antigüedad para estar en la economía actual, en un sistema de mercado. Y pues bueno, esto se debe a una nueva actitud hacia el hecho de ganar dinero como una actividad legítima. Tuvo que reemplazar la sospecha medieval hacia la búsqueda de ganancias. Es decir, hicieron un lado la iglesia, hicieron un lado todo y dijeron, ¿saben qué? Ahora sí vamos a ser libres. También la red de monetización tuvo que extenderse más allá de sus estrechos confines, es decir, pues la actividad de compra y venta tuvo que controlar la generación de todos los productos y el desempeño de casi todas las tareas. Es decir, que aquí ya emplearon el peso, el dólar, todas esas divisas que hoy en día sirven para intercambiar bienes. Imagínate, si no existieran esas divisas, ¿cómo estaríamos el día de hoy? No compartiría la idea de, ¿sabes qué? Te cambio 2 litros de gasolina por 2 kilos de frijoles. No, claro que no, no se puede, porque vale uno más que el otro. Ya hay un precio, y no es un precio justo, es un precio de mercado. Y por último, cabe comprender el punto que fue necesario permitir que los flujos de la demanda y la oferta tomaran la dirección de la actividad económica, alejándolo de los dictados de los señores feudales y los usos de la costumbre. Bueno, pues hoy en día se tiene una economía de mercado con un poco de mando centralizado, porque hay un gobierno que rige leyes, hay un gobierno que dictamina pues también las normas y todo eso que hoy en día tú conoces como sistema de mercado tuvo una evolución a través del tiempo. Hubo esclavitud, hubo aquellas injusticias que se debieron de evadir, claro, pero si no hubiera sido por ellas, no hubiéramos tenido esta bonita economía y esta bonita libertad que se tiene hoy en día que se llama sistema de mercados. Y bueno, eso fue todo por este capítulo. Nos vemos en el capítulo 3. Mi nombre es Brandon Chávez y espero y te haya servido este bonito tema. Adiós.